Muy buenas noches para todos y para todas. Un gusto saludarlos desde la estrategia Aulas Abiertas de Investigación. Hoy los esperamos con una temática súper importante como es potenciar tus búsquedas construyendo ecuaciones bien definidas. Los saluda Mónica Mantilla, líder del Centro de Investigación en Innovación Educativa, donde pertenece esta estrategia. Bueno, hoy vamos a hablarles de las ecuaciones de búsqueda en el contexto académico y sobre todo, pues vamos a hacer que sean más cercanas a ustedes, sobre todo porque tenemos una gran necesidad. Generalmente cuando estamos en los cursos, lo más difícil para los estudiantes es saber hacia dónde vamos a ir, de dónde vamos a partir para encontrar esa bibliografía tan anhelada, ¿sí? Entonces resulta que en ese camino se requiere que podamos precisar algunas palabras clave, conocer los operadores de búsqueda y sobre todo establecer esa ecuación, ¿cierto? Que nos va a permitir delimitar esa búsqueda tan anhelada que tenemos que lograr en nuestros proyectos. Hoy nos acompañan dos profesores de la institución, la profesora María Alejandra Pineda y el profesor Nicolás Arias. María Alejandra Pineda es profesora titular de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Es investigadora en temas de innovación frugal, negocios inclusivos, emprendimiento social y sostenibilidad empresarial. Por su parte, el profesor Nicolás Arias Velandia es coordinador de investigación de la Escuela de Educación e Innovación, también es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en alfabetismo, aprendizaje de las ciencias, desarrollo infantil, educación inicial y educación superior. Entonces, hoy vamos a estar con ellos en esta gran actividad de potenciar esas búsquedas. Bienvenidos, profesora María Alejandra, profesor Nicolás Arias. Le doy la palabra a María Alejandra, creo que es la que va a comenzar. Buenas noches, Mónica. Sí, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con todos nuestros. La conexión. Sí, bueno, veo que la profesora María Alejandra tiene problemas con la conexión, entonces, bueno, paso a que el profesor Nicolás los salude a todos. Buenas noches. En este momento, yo soy también quien comparte junto con la profesora María Alejandra Pineda la sesión de hoy. Yo soy Nicolás Arias. Ya ustedes escucharon la presentación que hacían de mí la compañera profesora Mónica, la profesora Alejandra, y de cuales agradecemos la invitación. Y junto con la profesora María Alejandra Pineda, hoy compartimos el tema relativo a a las búsquedas definidas, ayudadas con términos, operadores y ecuaciones de búsqueda, que suena allí en principio algo sofisticado, pero en realidad es simplemente elementos para combinar las palabras que usamos para buscar. Entonces, allí sobre eso es en lo que vamos a estar desarrollando nuestra presentación y la temática que corresponde al día de hoy. Entonces, en ese ámbito es que vamos a estar desarrollando todo nuestro campo de temas del día de hoy. Em, por eso vamos a estar en algún momento allí con la profesora María Alejandra, viendo algunas definiciones básicas de estos operadores o medios para combinar palabras o términos para buscar,
y algunos ejemplos o ejercicios allí que ayudaremos a que podamos desarrollar allí esto también, en al menos aproximándonos a un pequeño ejercicio práctico para que podamos allí ver cómo funcionan, de alguna manera ver allí, tener una visualización de cómo funcionan y por qué funcionan así al usar esos operadores o esos mecanismos para combinar distintos términos, distintas palabras para la búsqueda, que es de eso de lo que trata pues nuestra presentación de hoy. Entonces, ese es el punto allí que vamos a seguir desarrollando ahora. Es básicamente ese es el punto que vamos a nosotros a tener el día de hoy. Bien, entonces ese es, pues digamos, el gran eje de nuestra presentación, que allí pues tenemos en desarrollo y que de alguna manera pues allí nos ayuda a seguir esa temática. Entonces, ese es como todo el eje de lo que nosotros manejamos allí. Estos, como decíamos, son operadores y de hecho incluso los conocen con el nombre técnico de operadores booleanos, como aparece allí. Son términos que nos ayudan a combinar otras palabras con las que buscamos. Y allí están, ustedes ven tres palabras en inglés, la de and, or y not, que traducen en castellano y, o y no, que sí son maneras con las cuales nosotros combinamos los términos para buscar o las palabras para buscar cuando entramos a dónde buscar la bibliografía, dónde buscar cosas que vamos a necesitar para nuestros trabajos y lo que estamos desarrollando. Entonces, para eso funcionan fundamentalmente estos términos. Entonces, si buscamos, por ejemplo, aprendizaje y desarrollo, esos van a ser como los temas que nosotros queremos buscar y allí podemos buscar aprendizaje and desarrollo, aprendizaje or desarrollo o aprendizaje, no desarrollo, y todo eso y cada uno de ellos significa algo distinto. Entonces, creo que con eso es un punto donde nosotros pues vamos a seguir allí pues como punto de partida de lo que vamos a usar. Creo la profe María Alejandra está con nosotros y continuará pues la presentación allí en donde vamos. No sé, creo que sí, no sé. Ustedes me comentarán. Sí, te escuché muy bien, muchas gracias Nicolás y pues lamento los inconvenientes de conectividad. Voy a apagar mi cámara para que pues pueda ser más fluida la conexión y evitemos que el ancho de banda se consuma. Bien, entonces, como veníamos comentando y allí pues en ayuda también de la profesora María Alejandra, entonces estamos hablando de estos operadores que nos sirven para desarrollar estas búsquedas, para poder hacer búsquedas que no sean solo de una sola palabra, sino combinando dos o más palabras allí para poder acercarnos más a lo que nosotros queremos encontrar cuando buscamos bibliografía o buscamos alguna información relacionada con nuestros proyectos, nuestras tareas o lo que nosotros queremos o estamos allí desarrollando. Entonces, para eso son
estos operadores. Allí, como aparece, son estos veíamos de and or not, y también aparecen las comillas, como nos aparece aquí en la diapositiva, porque también va a resultar siendo importante, tanto los de and or y not como las comillas. Entonces, en ese sentido, allí nosotros tenemos un desarrollo, unos elementos importantes que ya nos van a ayudar a cualquier búsqueda, que es el que tenemos esas posibilidades para combinar nuestras palabras en la búsqueda. Em, el primero de ellos es and, que es el que veíamos que traduce en castellano o en español como y, cuando decimos esto y esto, aprendizaje y desarrollo. Si decimos, por ejemplo, aprendizaje and desarrollo, quiere decir que buscamos las dos cosas, que es lo que nos dice aquí la diapositiva. Y es que no quiere decir que todos los que incluimos deben aparecer en los resultados. Entonces, eso es a lo que se refiere ese and, porque significa que del conjunto de lo que tenemos como aprendizaje y el conjunto que tenemos lo de desarrollo nos muestre los resultados de ambos en conjunto, nos muestre lo que tenga de ambos conjuntos, del conjunto de aprendizaje y del conjunto de desarrollo. En este momento, entonces, allí les muestro un pequeño ejercicio de cómo funciona, y para eso entonces voy allí a compartirles, o más bien aquí, pronto con la ayuda aquí de los compañeros, escribimos aquí una dirección para que ustedes entren allí. Ya entonces voy a generar aquí la proyección para que hagamos el ejercicio sobre ella. Entonces aquí, para que ustedes vean, obtengamos un ejemplo de cómo funciona el AND. Entonces, ustedes van a entrar allí a ese link, a menti.com, y allí si nos puedes, no sé, Alejandra o alguien más allí, compartimos también este código que también ustedes que deben poner para que les pide allí para entrar. Y con eso ustedes responden la pregunta que está allí. Lo primero que haríamos sería que ustedes contesten esa pregunta, una sola pregunta que tiene que ver con el uso de este operador AND. Entonces allí esperamos, y entonces en este momento voy yo a proyectarles también de mi pantalla y ver aquí lo que yo estoy observando, que lo que estoy observando es aquí la pantalla de quienes nos van contestando. Oh, ya hay una respuesta, muchas gracias. Entonces ya hay una primera respuesta. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más de pronto allí se atreve a contestar la pregunta y allí nos van saliendo los resultados? Dos personas ya tenemos allí, tres, bueno, ya varias personas ya están logrando entrar y animándose a contestar. Ya van 6, 7 personas. Muy bien, vamos muy bien. Muchas gracias por la participación, que va a ser ahora importante ver qué nos dicen estos resultados aquí con esta pregunta que están contestando ustedes. Nos muestra aquí respuesta de 16 personas en este momento, 17. Bueno, y siguen allí subiendo las respuestas.
Bien, veo que además todo el mundo además está familiarizado con Menti, entonces eso me parece súper porque creo que vamos a poder desarrollar muy bien allí respecto de este ejercicio, pequeño ejemplo de qué significa el operador AND. Muy bien, allí ya bastantes personas respondieron, creo que allí ya tenemos, además creo que esto nos sirve para los registros también, ya que nos muestra que al menos 28 personas están involucradas, 29 en nuestro ejercicio en este momento. Y de los cuales 27, la gran mayoría han contestado el de aprendizaje, el que nos mostraría más resultados, poner aprendizaje and evaluación, o sea, conectados ambos con el operador booleano and. Entonces, hasta ahora es el resultado que tenemos. Y ya allí incluso nos muestra 33 personas que han contestado en este momento, pues con algunas respuestas en alguna de las otras opciones. Entonces, aquí se ve claramente que la gran mayoría está contestando que el que nos mostraría más resultados es el que dice, la opción que dice aprendizaje and evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros decidimos hacer una búsqueda en un buscador, decidimos hacer una búsqueda en la biblioteca o decidimos hacer una búsqueda en una base de datos bibliográfica de las que hay allí también en nuestra biblioteca virtual, que por supuesto están invitados a visitar. Y entonces decidimos que queremos buscar sobre aprendizaje y sobre evaluación y entonces decidimos colocar aprendizaje and evaluación, como porque decidimos o la mayoría de ustedes piensa que nos va a mostrar más resultados que en otras opciones. Entonces, vamos a probar que si eso es lo que ustedes piensan, entonces vamos a ver qué sucede. Y allí para eso, entonces, si ustedes me permiten, voy a entrar aquí a una base de datos bibliográfica, esta de acceso abierto, que es Redalyc, que sirve allí para buscar artículos de texto completo, generalmente escritos en castellano porque es de América Latina o el castellano y portugués porque incluye también a Brasil. Entonces allí podemos buscar cada término por separado, aprendizaje. Y entonces si allí buscamos aprendizaje, vemos allí, vemos que nos muestra como resultado, allí vemos que nos muestra como resultado 115.598 artículos, dice que tiene allí con ese término de aprendizaje. Entonces vamos a anotarlo allí. En aprendizaje, entonces, aprendizaje nos muestra que tuvimos este número de 115.598 artículos. Y entonces, para que no lo olvidemos, colocamos aquí ese resultado. Vamos a hacer lo mismo con el otro término, evaluación. Entonces vamos a buscar así también desde el principio, pero ya no aprendizaje, sino evaluación. Entonces vamos a colocar evaluación. Y buscamos. Y allí busca, nos hace su magia y finalmente nos muestra los resultados. Y los resultados es que encontró con el término solamente poniéndole evaluación, dice que tiene 300.357 artículos. Entonces vamos a colocarlos aquí también. Y que nos coloque esto y allí efectivamente nos dice que esos resultados. Ahora pongámoslo utilizando la combinación, utilicemos la combinación de aprendizaje and evaluación. A ver qué sucede. Entonces, allí vamos, volvemos otra vez al inicio de la búsqueda y entonces aquí colocamos aprendizaje and evaluación. Y aquí le ponemos que nos busque
y nos dice que arroja 80.854 artículos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, si ustedes se dan cuenta, nos muestra que aprendizaje nos muestra que más de 115.000, evaluación más de 300.000, pero al combinarlos ambos con aprendizaje and evaluación, nos da solamente 80.000 algo. Es decir, se reduce bastante. Pero entonces allí, claro, y eso entonces, pues de pronto no es tan cierto lo que de pronto contestábamos aquí, pero lo importante es saber por qué. Entonces, sabemos por qué, por esta razón, que ya les muestro acá. Y es que cuando ponemos and, y por eso me gusta verlo así en gráficos, nosotros estamos diciéndole que nos diga, que nos encuentre todo esto que incluya aprendizaje y evaluación en el mismo conjunto, entonces es solamente esta área. Mientras que si le decimos solo aprendizaje es esa área más todo esto, y si le decimos evaluación es esta área también aquí de la intersección más todo esto. Entonces, allí lo que nos está mostrando es que si le ponemos el AND, nos selecciona mucho más y nos restringe solamente a estos de aquí que nos van a hablar de aprendizaje y también de evaluación. Entonces, en ese sentido, pues así es como nos funciona el AND, nos va a restringir no a todos los de aprendizaje ni a todos los de evaluación, sino solamente a los que hablan tanto de aprendizaje como de evaluación, y entonces por eso va a tener un conjunto, como un subconjunto más bien, de artículos o resultados que hablan al mismo tiempo de aprendizaje y de evaluación y nos deja por fuera los que hablan solamente de aprendizaje o los que hablen solamente de evaluación. Entonces, así es como funciona el AND, para que entonces allí tengamos en cuenta eso y pues digamos nos ayude también allí en en nuestro ejercicio de búsqueda. Entonces, finalmente, concluyendo, AND es el área de la intersección, es decir, lo que incluye a ambos términos y que saca de allí donde está incluido uno solo de los dos. Entonces, eso es importante para saber de qué estamos hablando. Si le ponemos AND, quiere decir que nos saca todo esto que está aprendizaje solo, nos saca todo lo que está evaluación solo y nos deja solamente lo que habla de aprendizaje y de evaluación al mismo tiempo o en el mismo conjunto de artículos. Entonces, es para eso para lo que nos sirve el AND. Entonces, con eso nos ayuda allí a nuestro proceso de búsqueda. Entonces, con eso allí continuamos, pues tenemos allí para continuar con nuestro siguiente operador, que no sé si Mónica, compañeras, la profesora María Alejandra está con nosotros, no sé, Sí, para que sí, ella allí pudiera está. continuar. Sí, está aquí Listo, conectada. adelante, entonces, pues ya creo que ella puede seguir. Acá estoy, muchas gracias. Espero que ya la conexión me permita compartir más con ustedes y no tenga más inconvenientes con la conexión, pero es bueno que han podido ir avanzando también con todo lo que el profe Nicolás ha estado compartiendo. Antes de hablar del OR, solo para complementar, en caso que no sé si este fue un tip que el profe Nicolás ya pudo dar, pero mencionar que todos estos operadores, además de escribirse en inglés, es conveniente que se escriban en mayúscula sostenida, como lo estamos viendo aquí, porque hay algunas bases de datos que ya están programadas para no tener, digamos, inconvenientes con la manera en que se digita, si es mayúscula o minúscula, pero hay otras bases de datos en donde sí es importante que se escriban en mayúscula sostenida para que el sistema no los tome como una palabra cualquiera y entienda que son los códigos de los operadores booleanos. Entonces, para evitar
que tengamos que entrar a leer las instrucciones de cada base de datos, pues es bueno acostumbrarnos a utilizarlos en mayúscula sostenida y sabemos que con eso vamos a la fija, como dicen. Y también mencionar que, por ejemplo, bases o motores de búsqueda como Google están ya predeterminados que traen implícito el AND, porque pues si ustedes escriben una búsqueda en Google y le ponen, como estaba diciendo el profe, aprendizaje and evaluación, y escriben la misma búsqueda sin escribir el operador AND, les va a dar los mismos resultados porque eso ya viene implícito en Google, pero pues en otras bases y cuando combinamos los operadores, como van a ver, pues es cuando realmente tenemos unas ecuaciones de búsqueda más precisas. Y eso nos ayuda también este otro operador que es OR, y lo que logra es conectar, nos sirve mucho para conectar las palabras o los conceptos que son sinónimos o conceptos o términos que, por ejemplo, hay varias formas de referirnos a ellos. Nos permite ampliar la búsqueda para que podamos incluir esos sinónimos o esas palabras relacionadas. Un ejemplo es si vamos a hacer una búsqueda en términos de comercio internacional, por ejemplo, y sabemos que a los contenedores también nos referimos muchas veces, así estemos hablando en castellano, como un container. Entonces sería muy apropiado buscar container o contenedor para que esto nos dé todos los resultados en los escritos que o bien estén hablando de la palabra contenedor o en su forma en inglés. Y esto nos incluye, le estamos dando la instrucción a la base de datos que incluya cualquiera de estas dos opciones, cualquiera de estos dos términos, y así nos estén arrojando los resultados. Esto evidentemente nos va, como decía, a ampliar la búsqueda. Hay otros operadores que delimitan los resultados, como es el caso de AND, que hace que los resultados sean mucho más específicos y más precisos, pero pues tenemos que elegir el operador según lo que queremos hacer. Y también otro tip importante a tener en cuenta al utilizar este operador es, si le puedes dar clic por favor a la presentación para que veamos el siguiente ejemplo. No, devuélvete, gracias. Hacia atrás, eso. Bueno, no sé, es ahí, gracias. Entonces podemos ver, y si quieres uno más, aquí también podemos utilizar unas herramientas adicionales que nos ayudan a precisar mucho más la búsqueda y que quizás con los ejercicios que propone el profe Nicolás las puedan implementar, y es el uso de los paréntesis y el uso de las comillas. Es posible que ustedes ya hayan hecho búsquedas utilizando estas dos herramientas. Las comillas, recordemos que al utilizar las comillas le estamos diciendo a la base de datos, búsqueme específicamente esta expresión unida, ¿sí? Que a diferencia de AND, si yo le digo a AND, búsqueme aprendizaje AND evaluación, no le estoy diciendo que exactamente las palabras salgan una al lado de la otra. Eso se lo estoy diciendo cuando las pongo entre comillas. Y por eso puedo construir una ecuación de búsqueda como la que vemos acá, que yo le digo, ok, quiero que me busque container o contenedor, y eso lo debo poner entre paréntesis para expresar que estoy haciendo el comparativo, los sinónimos de cualquiera de esos dos, que además venga la palabra logística, por eso pongo and logística, y además dije en mi primer intento escribí y Latinoamérica, pero después recuerdo que nosotros puede que a veces nos refiramos a Latinoamérica de esa manera, pero también es una región a la que nos podemos referir como América Latina, ¿cierto? Y si yo no le pongo a mi búsqueda esa precisión, estoy perdiendo todos aquellos documentos en donde el autor estaba hablando de la misma región, pero no estaba diciendo Latinoamérica, sino estaba diciendo América Latina. Como yo soy consciente de esa diversidad, de esa forma variable de poderse referir a la misma región, utilizo nuevamente el OR y le pongo búsqueme resultados que además digan Latinoamérica o
América Latina. Y como América Latina es una expresión que debe estar junta, por eso lo pongo entre comillas, porque si no puede salir la palabra América en una parte y la palabra Latina en otra, y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que salga América Latina de manera conjunta. Entonces, esta es, digamos, una forma más avanzada de utilizar el operador OR, y aquí lo vemos en combinación con el que explicaba el profe Nicolás, que es AND. No sé, profe, si quieres hacer un ejercicio de OR o si continúo ya con la explicación del otro operador que es NOT. Profe María Alejandra, sí, yo creo que sigue con la explicación del otro y ahorita hacemos una serie de ejercicios de ambos. Vale, perfecto. Entonces, este tercer operador que complementa los dos anteriores es el operador NOT, y pues como esta expresión de nota en inglés lo que nos permite hacer es excluir una palabra de mi búsqueda. De esta manera yo estoy restringiendo la búsqueda y le estoy diciendo a la base de datos que hay una palabra específica o un grupo de palabras que yo no quiero que salgan en el resultado. Y al utilizar este comando, yo le estoy diciendo, muéstreme resultados que obtengan la palabra o palabras que yo diga, excepto la palabra que siga al not. En un ejemplo muy sencillo, aquí podemos ver, si yo estoy haciendo un estudio acerca de las mascotas, pero yo quiero que sean trabajos que hablan de mascotas, pero que no hablan de perros. Entonces le puedo decir, búsqueme con la palabra clave mascota, not perro. Eso quiere decir que la base de datos en la que yo estoy buscando, la instrucción que me va a entender es que va a buscar documentos en donde en cualquier parte de su cuerpo esté la palabra mascota, pero no esté la palabra perro. Si esté la palabra perro, me va a eliminar automáticamente ese resultado. Esto es muy útil cuando yo estoy investigando en un área en la cual sé que hay un término que es posible que saliera debido al tipo de búsqueda que yo estoy mencionando, pero que específicamente lo quiero excluir. Pero como les estaba diciendo, al decir, digamos, cualquier documento que diga mascota y que salga la palabra perro, automáticamente me lo va a excluir de los resultados. Tengo que ser muy cuidadoso en el uso del not, porque es posible que al utilizar ese descarte, pues esté descartando documentos en los que estaban hablando, continuando con este ejemplo, de manera marginal de los perros, y todo el otro documento y todo el resto del documento hablaba de las otras mascotas que sí son las que me interesan. Entonces hay que ser muy cuidadosos al utilizar el NOT para no descartar documentos que posiblemente me podrían interesar en la búsqueda, pero es una herramienta también que es muy útil porque nos permite perfilar y excluir aquellos resultados que de manera predeterminada sabemos que no queremos obtener. Entonces, con esta explicación podemos dar paso a los ejercicios que el profe Nicolás nos va a proponer con estos nuevos operadores. Y claro que sí, profesora Alejandra. Em, este ejercicio vamos a hacer igual, vamos a entrar también allí a www.menti.com y allí pues vamos a vamos a usar otro código que también lo comparto por acá. El código, también pues aquí la ayuda de compañeros pues lo vamos ahí lo compartimos para que entonces usamos un ejemplo, en este caso, pues es una pregunta, en este caso sobre el operador OR. Entonces allí ya queda para que pues contesten ustedes la pregunta allí y veamos entonces el funcionamiento de ese operador OR. Entonces adelante, creo ya, no sé si ya está compartido o ya compartimos este código nuevo y entonces podemos comenzar a ver los resultados.
Y ya vemos allí, si ustedes me permiten, comparto mi pantalla y observamos. Y allí observamos precisamente, ya 7 personas vienen contestando. 8 personas, 9 personas, ya creo que todo el mundo ya pudo empezar a entrar, que ya aceleró el ritmo de respuesta. Y allí 12 personas, también apareció un voto por la otra opción. Muy bien, entonces allí ¿qué vemos? Vemos allí lo que nos está mostrando allí como tendencia y allí sigue a toda velocidad la votación. Es que cuando se les preguntamos cuál de estos nos va a mostrar más resultados, aprendizaje, evaluación, aprendizaje o evaluación o ninguna, la mayoría de la gente está votando allí por la que tiene el operador booleano OR. Entonces, OR, que significa en español o, volviendo a reforzar el tema sobre el idioma que nos decía la profesora María Alejandra, además escrito en mayúsculas para que sea detectado allí por los software y los sistemas en la búsqueda. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a confirmar allí, ya que la mayor parte y abrumadoramente todo el mundo está votando por la opción que tiene el aprendizaje o evaluación. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a Redalic allí y vamos a ponerle a buscar qué pasa cuando le ponemos el aprendizaje o evaluación. Y entonces allí hace la búsqueda y nos va a decir un número determinado y aquí nos dice efectivamente que encuentra 335.085 artículos, que los ponemos nuevamente allí en la hojita que llevábamos, perdón, con ustedes estábamos acá, que si nos damos cuenta es un número que es más grande que el de cada uno de ellos por separado, es más grande que el de evaluación solo y el de aprendizaje solo. Y efectivamente entonces confirma que quienes contestaron aquí con el OR están en lo cierto. Efectivamente, al poner aprendizaje o evaluación nos muestra unos resultados mayores. ¿Qué es lo clave ahí? La clave está en lo que nos dijo la profesora María Alejandra y vamos a retomar un poco lo que ella nos dijo. ¿Por qué? Porque ella nos dijo, perdón con ustedes, yo rescato aquí mi presentación, donde estábamos aquí mirando, y es que cuando nosotros ponemos el OR, nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo a nuestro sistema que incluya el uno o el otro. Quiere decir que nos incluya todo lo que tiene aprendizaje, todo lo que tiene evaluación y todo lo que contiene a los dos. Entonces nos está tomando, por decirlo aquí de manera muy coloquial, las dos esferas o los dos círculos completos. Entonces allí quiere decir que todo lo que está incluido en aprendizaje, todo lo que está incluido en evaluación, le pedimos que nos lo incluya y por supuesto al ser los dos conjuntos pues van a ser mayor que el de cada uno de ellos por separado y por eso pues nos va a arrojar más resultados. Y como decía la profesora María Alejandra, este tiene una función de ampliar la búsqueda, diferente del AND, que lo que hace es lo contrario, como veíamos ahora en el ejercicio anterior, que lo que hace es restringirla, porque en el AND solamente nos va a dejar esta zona central, mientras que con el OR nos va a hablar de los dos círculos completos. Entonces, así es como funciona en este caso el OR para lo que nosotros estamos haciendo.
Volvemos entonces aquí a nuestra búsqueda y vamos entonces a buscar también hacer otro ejercicio, pero en este caso con el operador NOT. Y entonces con este operador NOT vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a entrar a menti.com allí y entonces vamos a usar este otro código y contestamos la pregunta. Entonces allí perdón, allí con ustedes atravieso la pantalla, pero es para compartir allí que ustedes puedan tener allí el código para contestar. Y entonces allí es para que entren allí y contesten la pregunta. En este caso estamos preguntando por el operador NOT. Entonces recuerden ustedes lo que nos acaba de decir la profesora María Alejandra sobre el NOT y entonces con base en eso contesten la pregunta que está allí basándose en el uso del operador NOT. Not que significa no en inglés y que en ese caso es para poner un término y que nos excluya su relación o que aparezca junto con otros términos. Ya apareció un voto, entonces ya aparece que al menos una persona pudo usar el código y está contestando esta sección. Siguen allí apareciendo la votación, ya 4 personas aparecieron allí contestando la pregunta. Y hay varias personas y varias personas ponen allí la opción con el not. Mientras la votación continúa, yo voy a colocar aquí en nuestra búsqueda. Voy a volver acá a la parte inicial de la búsqueda. Y vamos a incluir en una parte la búsqueda del aprendizaje solo y el del aprendizaje not. Bien, aquí bueno, ya veo hay varias personas, en este caso 24 personas que han contestado y todas han contestado que entre estos términos cuál nos mostrará menos resultados, 25 en este momento, y dicen que la que hace la combinación de aprendizaje, not, evaluación, or, enseñanza. Ese, entonces, por eso era que estaba, para que confirmemos si lo que la unanimidad de personas, todos los que han respondido hasta ahora tienen razón, entonces vamos a ir aquí a la búsqueda de cada uno de estos allí en Redaly para ver qué nos muestra allí de los artículos que tiene esta base y vamos a ver qué obtenemos. Pues obtenemos esto. Nos dice que si buscamos aprendizaje solo nos da 115.598 artículos, pero si buscamos con esa combinación de aprendizaje, not, evaluación o enseñanza, entonces nos muestra que se reduce a
23.881 artículos. ¿Eso por qué? Y ahí lo interesante es saber no solo que efectivamente tienen razón, aquí quienes efectivamente están contestando la opción que vienen contestando todos. Además de eso, ¿por qué tienen la razón? Tienen la razón porque están allí, eso nos está diciendo que a todo lo que está que habla de aprendizaje, le excluya o le quite lo que también hable de evaluación y lo que también hable de enseñanza. Pero ahí hay algo también muy interesante que va más, que tiene que ver no solo con los números, y es que si vemos, por ejemplo, como esto nos busca artículos y allí nos va mostrando cuáles artículos van encontrando, entonces aquí nos muestra que estos que busca solo aprendizaje y todo lo que encuentre con aprendizaje nos habla uno del aprendizaje significativo en el contexto educativo, el aprendizaje operativo en el tema de los mecanismos, hacer fluir el aprendizaje, una institución virtual para el aprendizaje colaborativo, experiencia de aprendizaje, servicio en comunidades de aprendizaje, aprendizaje, innovación y competitividad, desde donde ocurre el aprendizaje. Más o menos ustedes ven que esos títulos nos dan allí una pista de lo que pueden tratar esos resultados. Mientras que si vemos los que nos mostró al ponerle el aprendizaje NOT, el conjunto de evaluación o enseñanza, vemos que además de eso los títulos cambian, porque aquí ya nos habla de historias de aprendizaje, comunidades de aprendizaje en las organizaciones, Gestalt y aprendizaje, modelo teórico de aprendizaje organizacional, aprendizajes básicos para el desarrollo humano, juego motor reglado como estimulador de los entornos de aprendizaje. Y allí, si se dan cuenta, nos cambia ahí los temas porque también otro efecto que tiene ahí el ponerle que nos excluya eso es que nos quita cosas como la evaluación o como la enseñanza que ligan el aprendizaje a todo ese ámbito de lo educativo y nos lo deja en otro ámbito que no es necesariamente educativo y por eso ahí los temas comienzan a cambiar. Entonces, de allí también que nos muestra no solamente baja la cantidad como nos mostró el resultado y que les dio la razón a ustedes también allí cuando contestaron, sino que además de eso nos cambia totalmente los temas al excluirle algunos de ellos, que es otra manera de decir lo que la profesora Alejandra nos mostraba cuando nos decía el ejemplo de mascotas, not perro, porque si le decimos mascotas en general, de pronto nos hable de los gatos, los perros, los pájaros, bueno, todos los tipos de animales de compañía que podemos tener con nosotros o en nuestra casa, mientras que si le quitamos los perros, pues ya nos va a restringir a otros animales de compañía diferentes a uno de los más comunes que son los perros. Entonces allí por eso también hace que los temas cambien y en ese sentido también se vuelve un operador que hace delimitación. Entonces, con eso finaliza aquí el ejercicio que estamos proyectando o proponiendo con el uso del operador NOT, también además del operador OR. Entonces, adelante, pues doy allí pues el paso, profesora María Alejandra, pues allí para continuar. Seguimos. Muchas gracias, profe Nicolás. Y pues ya para concluir el estudio de los operadores booleanos y lo que podemos hacer con ellos, queremos finalizar con este que es, lo podríamos llamar o algunos lo consideran como un comodín, y es el asterisco. Entonces, también entender para qué nos funciona el asterisco y cómo lo podemos usar. Y una de sus ventajas principales es que le indica a la base de datos que queremos buscar varias terminaciones de una palabra. Y eso es una técnica de búsqueda que se conoce técnicamente como truncamiento, porque pues truncar sabemos que lo que significa es que cortemos algo, o que lo acortemos o que lo paremos en cierto punto, y de ahí viene el nombre de esta técnica, truncamiento, y generalmente no todas las bases de datos utilizan los mismos símbolos, pero en su gran mayoría el símbolo que nos permite truncar en las bases de datos que así lo aceptan, porque por ejemplo si ustedes van a ensayar esto buscando en Google no les va a funcionar, pero en otras bases de datos como muchas de las que tiene la biblioteca del Poli, por ejemplo EBSCO, en esas sí nos funciona.
y lo que hacemos con el asterisco es reemplazar en una palabra que se denomina palabra de raíz y a partir de ahí ponemos un asterisco y con eso le estamos indicando al motor de búsqueda o a la base de datos, búsqueme todas las terminaciones posibles de esta palabra raíz. ¿Y por qué es eso importante? Porque debemos recordar que una base de datos se limita a la búsqueda única y exclusivamente conforme a la que nosotros escribimos en la casilla. Hay algunas que las han programado para que nos entreguen el resultado en singular o en plural, pero hay muchas que incluso puede que desconozcan el plural si nosotros específicamente no lo escribimos en la casilla. Y para evitar eso y para tener unas búsquedas mucho más enriquecidas y que no nos toque repetir y repetir varias ecuaciones, sino que con una misma podamos tener todas las terminaciones posibles que nos interesan, podemos utilizar el asterisco. Como vemos aquí en el ejemplo, si yo continúo en la línea educativa como nos estaba mostrando ahorita el profe Nicolás con los ejercicios que hicimos, pues si estoy buscando algo de términos educativos, quizás con la palabra educación me sirva, pero también educativo o educar, educarse, en fin. Entonces, utilizar esto de la palabra raíz y el asterisco me permite que en la ecuación de búsqueda, como yo la escriba, la base de datos me arroje artículos que tienen cualquiera de estas expresiones. Por eso también debemos ser muy cuidadosos porque esto obviamente me va a ampliar mucho más los resultados que yo obtenga. Si yo le escribo educa asterisco, todos los resultados que van a salir puede ser que tengan una o varias de todas estas posibles terminaciones que estamos viendo. Un documento que diga educación o que diga educativo o diga educar, educando y todas las variaciones posibles, todas esas me los va a arrojar la base de datos. Entonces, también, como con los otros operadores, debo pensar muy bien cuál es mi propósito al utilizarlo, si va a ser de utilidad o si de pronto me va a arrojar unos resultados ya demasiado amplios y pues eso también lo puedo manejar y acotar muy bien eligiendo la palabra raíz que yo quiero, siendo muy preciso con esa raíz y pensando de antemano cuáles son esas posibles terminaciones que van a salir y si sí me son de utilidad o no. Y por supuesto, como vimos con los otros, esto lo podemos combinar en las diferentes búsquedas que hagamos utilizando los operadores, además las comillas y además, por ejemplo, utilizando un término educativo con un asterisco, pues son ejercicios que ustedes pueden hacer y los invitamos y motivamos a que los hagan entrando a las bases de datos de la biblioteca y jugando un poco con estas combinaciones de los operadores y con el asterisco para ver qué resultados se encuentran. Quizás el profe Nicolás quiera plantear un ejercicio práctico con el asterisco también. Claro que sí, profesora Alejandra. Igual, vamos a tener otra pregunta a través de Menti, entonces entramos nuevamente a Menti, www.menti.com y compartimos allí, en este caso, este código que vamos a compartir con ustedes. Permítanme. Eh, y ese código para que ustedes puedan allí, en este momento están allí, responder a esta pregunta. Y en esta pregunta está allí utilizando este operador del asterisco truncamiento que nos estaba mencionando la profesora María Alejandra. Entonces, adelante. Allí compartimos el código, entrar a Menti, www.menti.com y utilizar este código de 43672946 para entrar y contestar allí la pregunta.
Ya, entonces allí ya efectivamente están contestando 6 personas en este momento. Allí nos muestra la respuesta. 7, 8 personas. 8 personas y además de eso, bueno, ya 10 personas en este momento. Y allí nos muestra ya una tendencia. La mayoría responde del término con el truncamiento de desar asterisco. Y hay todavía un voto por la palabra desarrollo y uno por el de ninguno son iguales, es decir, que la mayor parte de las personas elige y sigue eligiendo, allí en lo que vemos en los votos que aumentan, el término con desar asterisco o ese truncamiento o asterisco, frente a cuáles de estos nos van a mostrar más resultados. Entonces, al igual que con las otras, vamos a proceder allí de la misma manera y vamos a observar qué sucede. Estos mismos los estaba colocando, como probablemente si vieron en mi pantalla, los estaba colocando en el mismo buscador de la base Redalic. Y allí entonces vamos a buscar desarrollo, la palabra completa, allí lo que nos arroja el número de artículos y vamos a buscar el desar asterisco y que nos arroja, al igual que como hicimos en los otros ejercicios. ¿Qué encontramos? No encontramos esto, nos encontramos que cuando le buscamos desarrollo, nos muestra que nos arroja 439.778 artículos. Y si le ponemos desar asterisco, nos muestra 443.451 artículos, que básicamente aumenta en algunos miles. Estos que o sea, son muchos más los que están en desar y asterisco. Y efectivamente es así porque, como nos comentaba la profesora María Alejandra, si le ponemos desarrollo nos muestra solo lo que hable de desarrollo o tenga el término desarrollo, mientras que si le ponemos desar y asterisco, pues ya nos va a mostrar desarrollo, pero también otros términos como desarrollado, desarrollista y otros similares que probablemente compartan algunas de esas mismas raíces, como en este caso el desar asterisco nos puede encontrar artículos que contengan desarrollo, desarrollar, desarrollista, desarrollador, desarrollado, que allí, al igual que como en el ejemplo que nos tenía allí la profesora María Alejandra con el caso de educación, donde también allí al ponerlo desde educa y allí entonces también puede comenzar a mostrarnos educativo, educado, bueno, y otra serie de derivados también a partir de la palabra educación. Entonces, en ese sentido, pues nos muestra que van a ser más porque nos va a incluir tanto desarrollo como también otros términos que compartan esa misma raíz y que puedan estar también allí relacionados si se los añade a esos resultados que encuentra con el término desarrollo. Entonces, con eso, pues nos muestra allí, esa es lo que explica por qué al utilizar ese desar asterisco, pues nos va a mostrar mucho más que si solo buscáramos con desarrollo. Y en ese sentido es uno de esos operadores que también nos sirve para ampliar la búsqueda. Entonces, creo que con esto finalizamos aquí nuestro ejercicio y lo que desarrollábamos aquí, pues ya como un poco como tratando de poner en práctica lo que veníamos conversando. Adelante, entonces, creo que ya de pronto, si la profesora María Alejandra tiene algo para finalizar. No, profe, también al igual que tú, y al igual que tú, profe, pues no, ya concluir y agradecer a la estrategia de Aulas Abiertas por habernos tenido en la noche de hoy para compartir con nuestros estudiantes acerca de cómo construir ecuaciones de búsqueda
que sean más asertivas, que nos ayuden a tener mejores resultados en las investigaciones. Agradecer también que al profe Nicolás por haber manejado muy bien los problemas técnicos que se me presentaron al inicio. Qué pena con todos por esos detalles, pero bueno, siempre estamos sujetos al funcionamiento de la tecnología y esperamos que esta charla haya sido de mucha utilidad para todos en el desarrollo de sus investigaciones. Muchas gracias a ambos por su participación en esta sesión. Pues quiero compartirles por allí una pregunta que nos hizo un estudiante. Cualquiera de los dos, bienvenido a responderla. Dice el estudiante, cuando yo consulto, cuando hago mis consultas bibliográficas en las bases de datos de la universidad, o bueno, en otras bases de datos, yo siento que no uso las palabras adecuadas. ¿Qué recomendaciones me pueden dar? Porque la verdad pierdo mucho tiempo estableciendo esas consultas. ¿Quién quiere responder, Nicolás o María Alejandra? ¿Qué claves tenemos que darle a Eds? ¿Qué será que le está pasando? Él dice, bueno, puedo hacer las ecuaciones, pero no son efectivas. ¿Qué le pasará a él? Yo diría, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Yo diría brevemente, pues dos cosas, tres. Quizás una es tener en cuenta también que muchas bases de datos, la gran mayoría de la literatura que está disponible está en inglés. Entonces, una de las fallas que podemos tener es que estemos buscando solo con las expresiones en español y no estemos utilizando las mismas palabras, pero su equivalente en inglés, porque al utilizar el equivalente en inglés vamos a ver que los resultados se amplían mucho más. Y esto debido a que, como decía, la gran mayoría de los documentos académicos están publicados en idioma inglés, a pesar de que esto está creciendo y se está aumentando la diversidad de publicaciones en otros idiomas, sigue siendo una realidad que proporcionalmente encontramos más literatura en inglés. Entonces, una recomendación para este estudiante y pues para todos es que aprovechemos siempre la oportunidad de hacer la búsqueda también en inglés. Y la otra recomendación sería remitirse a las palabras clave, pensar las palabras clave, por ejemplo, de un artículo que esté muy similar a lo que estamos buscando, que tenga la esencia de lo que nosotros queremos, mirar esas palabras clave que están ahí identificadas y partir de esas palabras clave para diseñar nuestra búsqueda. Eso también arroja a veces unos resultados más favorables. Y la tercera, pues, practicar, porque efectivamente, pues es una cuestión de práctica y de ir como afinando estas formas en cómo estamos escribiendo y estamos precisando las búsquedas. Entonces es, pues, tenernos paciencia y practicar también en cómo lo estamos escribiendo. Gracias, profesora María Alejandra. Profesor Nicolás, ¿qué quieres agregar? Sí, yo quiero allí, pues, digamos, retomar un punto de la profe María Alejandra para ampliarlo. Y es que cuando ella mencionaba el segundo punto respecto de las palabras clave, ahí hay algo que ya uno encuentra, si uno encuentra uno, así sea uno solo, que ya está cercano a lo que queremos buscar y todo eso, ya es muy importante y allí generalmente cuando se trata de artículos académicos tiene esto que nos mencionaba la profesora María Alejandra, palabras clave. Utilizar esas mismas palabras clave, tratar de combinar con estos operadores como veíamos hoy, puede comenzar a arrojarnos alguna información allí interesante. Pero también hay una cuestión que a veces se presenta y es que a veces para una misma realidad hay diferentes términos. Y entonces a veces los que se han utilizado en un campo no los conocemos bien todavía. Hay uno que pasa con mucha frecuencia en el ámbito educativo y es cómo se ha utilizado, cómo se han llamado en diferentes investigaciones el rendimiento académico, por ejemplo. Y porque además es lo de uno es puede más o menos encontrar que puede haber hasta 5 términos distintos para referirse a eso mismo. Y entonces se encuentra, por ejemplo, ahí logro educativo, logro de aprendizaje, resultado de aprendizaje, bueno, toda una serie de términos para denominar lo que
ese concepto alrededor de eso. Entonces, otra herramienta que resulta útil es consultar los tesauros. Hay uno que es particularmente útil porque es multidisciplinario y de varias áreas, y a mí particularmente me ha sido muy útil, que es el tesauro de la UNESCO. Y en ese tesauro allí tiene además una cosa que a mí me parece, me encanta, porque tiene los equivalentes de los términos en otros idiomas. Como decía también la profesora María Alejandra, también tenemos que a veces para ampliar nuestra base buscar no solo en español, que es la lengua que hablamos, sino también en inglés, donde se publica mucho de muchas cosas. Entonces también podemos necesitar utilizar el equivalente de los mismos términos en inglés, y para eso nos sirve esta herramienta también. Allí creo que la comparto, si de pronto aquí compañeros nos ayudan a compartir a los estudiantes o a las personas que nos están viendo. Es la dirección web de ese tesauro de la UNESCO, y que quiero compartir aquí en mi pantalla, porque aquí estoy en este momento, entré al tesauro de la UNESCO y aquí se ve algo de lo que yo les decía. Y es que, bueno, aquí tiene una opción de uno, pues buscar como en cualquier buscador, introducir palabras, pero también uno tiene la opción aquí de ver esto que dice grupos, y aquí ya le da uno una serie de posibles campos de conocimiento, y entonces aquí uno puede, parándose aquí, comenzar a desplegar y tratar de llegar hasta encontrar de pronto lo que uno está buscando. Y entonces aquí ya, por ejemplo, uno al hacer clic en alguno de ellos, generalmente nos muestra algo así. Y entonces allí, por ejemplo, nos va a decir algo parecido a una definición, y nos va a decir aquí además lo que yo les decía, el equivalente, y en este caso este tesauro los trae en inglés, francés, ruso y árabe, aunque pues hay otros que también incluso traen incluso más equivalencias en más idiomas. Pero pues teniendo en cuenta lo que nosotros hablamos y lo que denomina predominantemente que es español e inglés, entonces teniendo la base en español y sus equivalentes en inglés, pues allí ya tenemos bastantes elementos, y entonces por eso comparto este recurso que nos ayuda, por ejemplo, si no estamos encontrando pues lo que estamos buscando y sospechamos que puede ser porque no usamos los términos correctos, pues podemos buscar aquí en el tesauro de la UNESCO, allí por el buscador o en alguna de estas secciones, para que de grupos, jerarquía o alfabéticamente, para de pronto llegar a encontrar un equivalente de lo que estamos queriendo buscar, y de pronto eso nos ayuda a que en la búsqueda encontremos más cosas. De hecho, aprovecho a hacer con eso anuncio una próxima sesión cuando estemos allí viendo algunos temas relacionados con las búsquedas y las referencias y todo esto, pues sí aparecerá nuevamente este tema de los tesauros. Entonces, con eso pues creo yo que añado a lo que nos decía la profesora María Alejandra, que está muy bien, pues les añado esta otra opción de los tesauros. Entonces, con eso creo que finalizaría allí mi respuesta, Mónica. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, María Alejandra. Muy completa, sí, claro que sí. Entonces, para aquellos que nos hicieron esas preguntas, básicamente pueden ser algunas opciones. Una, que no estamos usando los términos adecuados, porque como comentó el profesor Nicolás, en la próxima sesión vamos a hablar acerca de eso un poquito más, entonces por eso hoy no entramos a precisar, pero puede ser que no estamos usando las palabras adecuadas. Recuerden que hoy hablamos de ecuaciones, entonces con esa ecuación que estamos construyendo y con la cual vamos a reforzar un poquito más la otra semana para darle respuesta a Luz Janet Aguilar, quien nos preguntó qué pasa si usamos más de un operador booleano en la búsqueda. Entonces vamos a hacer un ejercicio de la próxima clase para que lo veamos ya en conjunto. Hoy lo mostraron en la teoría, pero vamos a verlo de manera más completa, ¿sí? Para que demos respuesta a ello. Entonces, bueno, entonces ya saben, los términos, nosotros nos cogemos las palabras adecuadas. También puede pasar lo que dice la profesora María Alejandra. Puede ser un tema en el cual haya una limitada investigación. Generalmente los artículos con mayor publicación en el mundo están en inglés. Entonces, si comparamos, generalmente por ahí el 90% de esas investigaciones están en inglés, las otras están en castellano, entonces ya se van a dar cuenta que vamos a encontrar muy poca información.
Y eso también nos está mostrando que también estamos, pues con esa información limitada, pues estamos poniendo todo un espectro de búsqueda de saber qué está pasando. Imagínense que están investigando en China, que están investigando en Asia, bueno, ya China hace parte de Asia, que están investigando en Estados Unidos, si solamente busco qué pasa en Latinoamérica. Entonces, bueno, aprovecho para invitarlos, ya con esto cerramos. Allí compartieron el enlace de asistencia, por favor, para que se registren. La próxima sesión de aulas abiertas está para el 18 de mayo. Tenemos una sesión, la otra semana tenemos allí un espacio porque tenemos una actividad especial en la Escuela de Educación. Entonces nos veríamos el 18 de mayo a las 6:15 p.m. y vamos a hablarles acerca de reconocer el lenguaje de la investigación a través de las exploraciones en portales académicos. Entonces allí vamos a hablar, volvemos a retomar el tema de los tesauros y afianzamos un poquito algunas cuestiones que hemos venido desarrollando en las actividades. Vamos a compartirles la próxima semana a los correos que nos registraron en la asistencia un archivo en PDF donde ustedes tienen acceso a las grabaciones. ¿Listo? Que eso no se les ha enviado a sus profesores, pero se va a compartir de acuerdo a lo que ustedes registraron, ¿sí? Para que tengan acceso a los 3 primeros encuentros. Y bueno, allí entonces nos veríamos con reconocer el lenguaje de la investigación a través de exploraciones en portales académicos el 18 de mayo a las 6:15 p.m. Vamos a estar con la profesora Joan Paula Niño y quien les habla Mónica Mantilla. Vamos a estar acompañándolos en esa sesión. Les agradezco muchísimo su participación y bueno, espero verlos puntuales en la próxima sesión de aulas abiertas. Un abrazo fuerte, feliz noche para todos. Hasta luego, feliz noche, muchas gracias. Politécnico Gran Colombiano.